Hola a todos, un saludo cordial. En esta semana llevaremos a cabo la cuarta orientación jurídica y en esta oportunidad hablaremos del tema la trata de personas. Agradecida con todos ustedes por su participación y compromiso con este proyecto y su responsabilidad que han demostrado hasta el momento. Muchas gracias. La trata de personas. Un poco de historia. La trata de personas es un fenómeno muy antiguo que solo desde las últimas 2 décadas la lucha por su erradicación ha salido a la luz pública. En otras palabras, estamos frente a un problema viejo con un nombre nuevo. Durante la época colonial, mujeres y niñas, particularmente africanas e indígenas, eran desarraigadas de sus lugares de origen y comercializadas como mano de obra, servidumbre y o como objetos sexuales. Pero la trata como problema social comenzó a reconocerse a fines del siglo XIX e inicios del XX, a través de lo que se denominó trata de blancas, concepto que se utilizaba para hacer referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, europeas y americanas, para servir como prostitutas o concubinas generalmente en países árabes, africanos o asiáticos. Permanentemente en el mundo entero hay 2.4 millones de personas que víctimas de la trata de personas y de engaños se ven obligados a realizar trabajos forzados. Las mujeres y las niñas constituyen alrededor del 80% de las víctimas identificadas. La trata de niños representa entre el 15 y el 20% de las víctimas aproximadamente. En todas las regiones del mundo se ha detectado la trata de niños y en algunos países es la modalidad principal de la trata de personas. La trata de personas es considerada también como la esclavitud del siglo XXI. Somete a millones de personas sin importar la raza, la edad, el sexo, a diversas formas de abuso y explotación, y la mayoría son niños, niñas y adolescentes, que son utilizados como mercancías de venta, vulnerando así el derecho fundamental a la libertad. Es por medio de engaños, amenazas, coacción y violencia, tanto física como psicológica, que los tratantes explotan a las personas que además trasladan al interior y al exterior del país. La trata de personas atenta contra los principales derechos humanos, la vida y la libertad, despojando de su integridad y dignidad a las víctimas. La trata de mujeres, niñas y niños y adolescentes implica múltiples violaciones a los derechos a través de la compra, venta, extorsión, explotación y el sometimiento a condiciones de vida infrahumanas, malnutrición, nulo acceso a servicios de salud, violencia física y psíquica, abortos forzados y en muchos casos muertes impunes a manos de organizaciones y mafias que lucran con la explotación de las personas. Entonces, ¿cómo se define la trata de personas? Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. La trata de personas puede clasificarse en trata interna, en trata externa y trata mixta. En la trata interna decimos que se realiza por la demanda existente en el propio país, donde muchas personas son llevadas con engaños de sus ciudades hacia otras más desarrolladas para ejercer la prostitución o ser sometidas a trabajos forzosos en servicios domésticos, agricultura, fábricas, entre otros. La trata externa, esta última está dirigida a cubrir una demanda mucho más amplia en el mercado internacional y está relacionada con las sofisticadas y brutales redes europeas, asiáticas, entre otras. La trata mixta, esta combina el carácter interno y el internacional. Ocurre el caso
Ocurre cuando el caso empieza como trata interna y se convierte luego en internacional, al cruzar por lo menos una frontera y continuar con la situación de explotación. ¿Quién es el tratante? Tratante puede ser quien recluta, quien organiza el viaje o tramita los documentos, quien acoge a la persona a su llegada, quien amenaza, pega, obliga a trabajar. Toda esta cadena se vincula por un objeto común, la explotación de la víctima. Algunos tienen agencias de viajes o de empleos, también pueden ser familiares o amigos. En realidad, no existe un perfil de los tratantes, pues muchos tipos de personas pueden estar buscando ganar dinero a costa del sufrimiento y la explotación de otros. El Perú es uno de los pocos países en América Latina con una ley específica contra la trata de personas, incluida además entre los delitos contra la libertad. Actualmente, algunas naciones están en vías de esclarecer los tipos de trata y las características que ésta adopta en su respectivo territorio, con el fin de establecer leyes que correspondan a sus respectivas necesidades sociales y culturales. El Código Penal peruano, en concordancia con los lineamientos del Protocolo de Palermo, tipifica la trata de personas en la Ley 28950 como un delito contra la libertad. Nuestro Código Penal peruano, en su artículo 153, establece: el que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país, recurriendo a la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad o de la concepción o recepción de pagos o beneficios con fines de explotación, venta de niños para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud sexual u otras formas de esclavitud sexual, obligarlos a mendigar, a realizar trabajos o otros servicios forzados, a la servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral o extracción, o tráfico de órganos o tejidos humanos. Será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15. Existen formas agravadas de la trata de personas. El Código Penal peruano prevé 2 escalas de agravantes. En la primera, la pena no será menor de 12 ni mayor de 20. Y también la inhabilitación. Y tenemos los siguientes casos: cuando el agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública, cuando el agente es promotor, integrante o representante de una organización social, tutelar o empresarial que aprovecha de esta situación y actividades para perpetrar este delito, cuando exista pluralidad de víctimas, cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad o es incapaz, cuando el agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o el segundo de actividad, o tiene a la víctima a su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo hogar. El hecho es cometido por 2 o más personas. La segunda escala de agravantes aumenta la pena privativa de libertad a no menos de 25 años cuando se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro la vida y la seguridad de la víctima. La víctima es menor de 14 años de edad o padece temporal o permanentemente de alguna discapacidad física o mental. El delito de la trata de personas tiene distintos enfoques. Debido a la compleja operatividad del delito, es necesario abordarlo de sus distintas aristas o perspectivas. Actualmente no existe una lectura académica homogénea respecto a los enfoques jurídicos sobre el fenómeno en el plano nacional e internacional. Es decir, muchos consideran la trata de personas como una violación inherente a los derechos humanos de las víctimas, mientras otros priorizan la criminalidad transnacional o la trata interna, y algunos enfatizan una transgresión al género con matices migratorios.
Además, no se ha encontrado un estudio que contemple el tema de la seguridad ciudadana como asunto clave en el problema de la trata de personas. En primer lugar, tenemos el enfoque con los derechos humanos. La trata de personas vulnera los derechos humanos de las víctimas en varios niveles, como sociales, económicos, culturales, políticos y civiles, puesto que tales derechos son interdependientes y se relacionan estrechamente. Es decir, además de perder su derecho fundamental a la libertad y a la dignidad, la víctima arriesga otros derechos relativos a su seguridad personal, salud, educación, reinserción laboral y protección superior del niño, si es menor de edad, entre otros. Un enfoque de género. Existe una coincidencia a nivel internacional y nacional en que el género más afectado por la trata de personas son las mujeres, con la salvedad de que el perfil de las víctimas podría ser influenciado en gran medida por las propias leyes y prioridades locales que suelen enfocarse en los casos de niños que sufren el delito o en las víctimas de explotación sexual. Enfoque delincuencial transnacional y trata interna. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se complementa e interpreta junto al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Surgido ante el requerimiento de los países de origen, tránsito y destino de la trata de personas para tomar medidas que la prevengan, sancionen a sus agentes y protejan a las víctimas en resguardo de sus derechos humanos internacionalmente reconocidos. En otras palabras, la Convención contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo contra la Trata de Personas permite a los estados enfrentar el problema de la trata de personas de manera integral, lo cual es clave, pues muchas veces los grupos delictivos involucrados en este delito se dedican a otras actividades ilegales como el tráfico ilícito de migrantes, de drogas, de armas u otros productos prohibidos, además de corrupción y blanqueo de dinero. Tenemos también el enfoque migratorio, especialmente andino. Es un elemento clave en la trata de personas el traslado de la víctima para explotarla y privarla de su libertad. Muchas veces, previa a esta explotación, se produce un movimiento migratorio ilegal, es decir,